Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. We're joined now by Isabel Allende, one of the world's most celebrated novelists. Hoy nos acompaña Isabel Allende, una de las novelistas más célebres del mundo. Es autora de 28 libros que han vendido más de 80 millones de copias. Su última novela se titula Mi nombre es Emilia del Valle, que tiene lugar durante la Guerra Civil de Chile en 1891. El Washington Post describió este libro como una aventura histórica con una profunda investigación que excava hazañas románticas y periodísticas con brío y pasión. La agitación que Emilia del Valle relata en 1891 es un claro llamado de atención para nosotros en 2025. Isabel Allende nació en Perú en 1942. Como hija de un diplomático chileno, Isabel pudo viajar por el mundo. Su padre era primo hermano del expresidente chileno Salvador Allende, quien en otro 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973, fue derrocado por Augusto Pinochet en un golpe militar respaldado por la CIA. Salvador Allende murió en el palacio ese día. Isabel Allende más tarde huiría de Chile, su país de origen, a Venezuela y finalmente vendría a vivir aquí a Estados Unidos. Otros libros de Isabel Allende incluyen La Casa de los Espíritus, Paula, hija de la fortuna y El viento conoce mi nombre. Isabel, bienvenida de nuevo a Democracy Now! Gracias por tenerme aquí, Amy. Muchas gracias. Háblenos de este libro. Mi nombre es Emilia del Valle. ¿Por qué eligió este tema? ¿Por qué eligió a esta mujer, esta protagonista de un golpe de Estado de hace más de un siglo en Chile? Quería contar la guerra civil que ocurrió en Chile en 1891, porque tiene ecos o paralelos con lo que pasó después en 1973. En ambas instancias hubo un presidente progresista, José Manuel Balmaceda en 1891, Salvador Allende en 1973. Y ambos quisieron hacer grandes reformas en el país dentro del marco de la Constitución y la democracia, y encontraron gran oposición. Eventualmente intervinieron las Fuerzas Armadas. En el primer caso se dividieron, el ejército fue con el gobierno y la marina, que es muy poderosa en Chile, con la oposición. Y hubo una terrible guerra civil en la cual en 4 meses de batalla murieron más chilenos que en los 4 años de la guerra contra el Perú y Bolivia. Y en 1973, el presidente Salvador Allende también encontró gran oposición, intervinieron las Fuerzas Armadas, pero no se dividieron. El resultado fue un golpe militar y 17 años de dictadura. En ambos casos, el presidente cometió suicidio. Los paralelos eran tan brutales, tan fantásticos, que desde el punto de vista de la literatura yo tenía que tratar de entender lo que había pasado. Cuéntenos quién es Emilia del Valle. Hable de esa joven corresponsal de guerra, cómo fue su viaje de San Francisco a Chile y quién es en sus 28 novelas. Ella aparece desde su primer libro, La Casa de los Espíritus. Bueno, la familia del Valle aparece en varios de mis libros y es un homenaje a la familia de mi abuela materna. Ellos eran 12 hermanos, todos unos lunáticos maravillosos, perfectos personajes para cualquier novela y perfectos también para el realismo mágico. Emilia es una hija ilegítima de un aristócrata chileno que pasa por San Francisco, deja embarazada a una mujer irlandesa y se desaparece. Y esta mujer se casa con un maestro mexicano. Y Emilia, que es el producto de esta relación anterior, es criada por su padrastro, un padrastro maravilloso también, que le da confianza en sí misma, sentido de aventura, curiosidad por el mundo, le enseña a escribir bien. Y Emilia empieza escribiendo novelas de 10 centavos, que eran muy populares entonces, y haciendo como periodista, pero con un seudónimo masculino, porque en aquella época las mujeres tenían muy pocas opciones, y ciertamente no el periodismo.
pero ella consigue que la manden a cubrir la guerra civil en Chile porque habla español y porque ella dice que tiene raíces allá, que tiene familia allá. Ella no conoce a nadie allá, va a la aventura, convencida de que esto va a ser una cosa maravillosa, pero llega a Chile y se encuentra en el campo de batalla, en la sangre y la violencia y la muerte y el dolor, y casi pierde la vida. Y en ese proceso eh, algo cambia dentro de ella y ella madura y entiende que esto no es una aventura estupenda, sino que es una cosa horrible lo que está pasando. Y entonces ella parte en un peregrinaje al sur en busca de sus raíces y en busca de su alma. Y ese es el libro. Isabel, you do a lot of research for your books, but in this case, you Isabel, yourself usted were a investiga mucho para journalist, so escribir you sus know libros, pero well en how este that caso usted feels in misma fue Chile in periodista y that sabe bien lo que 11 September significa of eso en 1973, Chile. Me when refiero al Salvador otro Allende, 11 de your septiembre relative, en was 1973, in cuando Salvador Allende, su was the pariente, estaba en leader el of Chile, palacio and siendo Augusto el Pinochet líder de rose to Chile y power. Augusto Pinochet Your tomó el poder. Al father's final, cousin was Salvador going to Allende, take el his primo own de su life padre, se quitó la as vida cuando el the dictador tomó el dictator poder. rose to power. And I'm wondering your thoughts at that Y me time, what pregunto it qué was like pensaba for usted en you. ese momento, cómo Journalism, lo the vivió. oxygen El of a periodismo es el democracy, that oxígeno de una democracy democracia that y was esa being democracia se snuffed estaba out. apagando. Bueno, lo primero que hace un gobierno autoritario es tratar de controlar la opinión pública. Entonces empieza la censura de prensa y la censura de todo, cine, arte, teatro, incluso las conversaciones privadas. La gente tiene miedo de hablar porque está todo censurado. Hay palabras prohibidas. En Chile se prohibieron palabras del vocabulario común como pueblo, democracia, compañero, son palabras que no se podían decir porque implicaba una crítica al gobierno. Eh, Cuando se termina, además, la opinión pública es controlada a través de los educadores, por supuesto, entonces se intervienen en las universidades, se trata de controlar a los maestros, a los profesores, a los académicos, a los científicos, a toda la gente que puede tener peso en la sociedad y control de la opinión pública o influir la opinión pública. Entonces eso yo ya lo he vivido y eso pasó en Chile en 24 horas. Y estoy muy preocupada porque veo que hay una decisión de controlar también en los Estados Unidos a través de censura, por el momento censura económica, pero eso rápidamente puede convertirse en censura de represión directa. Isabel Allende, in Chile, Augusto Pinochet ruled for Isabel Allende, 17 Augusto years. Pinochet gobernó Chile durante 17 años. Muchos chilenos, miles, murieron. Y me pregunto, ya que usted vive en California, si hoy siente que los espacios públicos se están cerrando y qué piensa de la resistencia a lo que está pasando a medida que el presidente Trump ataca a los jueces, ataca la Constitución y trata de convertir en chivos expiatorios a los más vulnerables, a los inmigrantes de este país. That are most vulnerable, the immigrants of this country. Yo vivo en California, que es un estado azul, progresista, donde también son ciudades que son santuarios. Entonces ha habido menos repercusión que en otras partes del país. Pero estoy rodeada de la comunidad latina. Yo vivo en la comunidad latina también, que son todos los trabajadores, que son la gente que hace todos los servicios, desde los jardines hasta cuidar a los viejos, a los bebés, recogen, están en la agricultura, están en las viñas, en todas partes, y están asustados. Entonces yo veo la gente que me rodea, hay mucha que ya no viene a trabajar porque está asustada. Entonces se va sintiendo el miedo. Y esa es la herramienta de cualquier gobierno autoritario. La gente se asusta por lo que no ha pasado todavía. Y ese es el problema. La resistencia tiene que adelantarse a los hechos. No puede reaccionar contra lo que sucede. Y yo creo que si hay un número crítico de gente que está dispuesta a defender la democracia,
defender la Constitución y continuar con la tradición de libertad que ha tenido este país, bueno, esto no va a ser tan grave. Ahora, si ese número crítico de gente está asustada, bueno, ahí vamos a tener un problema muy grave muy pronto. Pope Francis, the first Latin American pope, El Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años de edad. Usted ha dicho que lo adoraba, no porque fuera papa, sino porque revolucionó una iglesia que ya estaba completamente anticuada. ¿Puede hablar sobre lo que el Papa Francisco significa para usted y sobre su opinión respecto al nuevo Papa, el Papa León XIV, quien, aunque nació aquí en Estados Unidos, vivió durante más de una década en Perú, donde usted nació? Yo no soy católica, de manera que no puedo juzgar a los papas, no me corresponde. Lo único que puedo decir es la imagen que ellos proyectan al público. Y Francisco fue un hombre que trató de sacar la iglesia de ese estado de parálisis casi en que estaba, porque después de la teoría de liberación en los años 60, 70, la iglesia se volvió atrás hacia un momento mucho más estricto y conservador. Y este papa trató de salir de allí y empujar la iglesia en una dirección mucho más abierta y más compasiva. Lo interesante es que este nuevo papa sigue con la misma tradición. Me parece curioso que lo hayan elegido. Él pasó más de 20 años en el Perú, donde para ser obispo hay que tener ciudadanía peruana, por eso se la otorgaron. Entonces tiene doble ciudadanía y es un hombre que ha vivido entre los pobres, ha vivido entre los más vulnerables, sabe dónde tiene que estar la iglesia para cada uno. Y eso a mí me da una gran esperanza. Finally, Isabel, you are now 82 years old. Por último, Isabel, usted tiene 81 años, ha escrito 28 libros que han sido traducidos a decenas de idiomas, ha vendido más de 80 millones de libros en todo el mundo. Me pregunto si tiene algún nuevo proyecto en el que está involucrada. Tengo un nuevo proyecto que es escribir una memoria de estos últimos años, desde que me divorcié de mi segundo marido en el 2015, yo tenía como 74 años, y todo el mundo dijo, ¿cómo te vas a divorciar a esta edad? Bueno, y después unos años de reflexión y de soledad, y después encontrar un nuevo amor. Esto no tendría nada de original si no fuera por la edad que le sucede a una persona en una edad en que uno estaría tejiendo calcetines para los nietos, o los bisnietos en este caso. Well, Isabel Allende, I want to thank Bueno, Isabel Allende, quiero agradecerle a usted y a sus nietos por compartirla con el mundo. Isabel Allende es una de las grandes escritoras de nuestro tiempo, autora de muchos libros, entre ellos La Casa de los Espíritus, Paula y El viento conoce mi nombre. Su última novela se titula Mi nombre es Emilia del Valle. Isabel es autora de 28 libros y ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo. Tengo muchas ganas de leer su próximo libro. Para ver nuestra entrevista en inglés, visita democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.